Ahí viene la entrevista, diferenciada de una conversación porque la conversación no tiene una finalidad. Tenemos tres elementos principales de la entrevista: comunicación, interacción y finalidad. ¿Para qué la hago? Varios tipos a su vez, estructurada un poco más rígido el guión, semi en donde somos un poco más flexibles y estructurada en donde tenemos una cosa un poquito más como de intuición, de entrevistador, vaya, la habilidad que tenemos. Grado de dirección, soy directivo, no directivo, que tanto hablo o que tanto él o ella habla. Aplicación u objetivos, laboral, gestión del talento humano, clínica, una cosa más psicopatológica o asesoramiento, más educativa, pedagógica, evaluación. Funciones, evaluación y diagnóstico, exploro y diagnostico, motivadora, como en la terapia de las adicciones. Yo motivo e insto a mi paciente a que tome acción en su proceso, y terapéutica, ya que tenemos una psicoterapia más establecida. También tenemos por la secuencia temporal, iniciar el primer contacto. También tenemos la de devolución, yo le devuelvo a mi consultante lo que me está contando, la historia clínica, lo que recabo, sus datos, su historia de vida para el análisis psicoterapéutico clínico, y finalmente seguimiento para ver cómo estamos evolucionando y de alta clínica, cuando por fin alcanzamos los objetivos de la psicoterapia y evolucionamos a algo más. El marco teórico de referencia tiene que ver cómo yo, como entrevistador, como psicólogo, como psicoterapeuta o profesional que utiliza la entrevista en un ámbito clínico, utilizo el enfoque que utilizo. Soy psicodinámico desde postulados más postclinianos, postlacanianos, más desde Eric Fromm, desde sesiones un poco más directivas, más estructuradas, en donde yo participo más. Soy cognitivo-conductual, en donde vamos con Aaron Beck, con Albert Ellis, donde veo la cognición y la conducción de la persona. Soy un poco más directivo, veo los aprendizajes sociocognitivos, o soy un poco más humanista, como Maslow, como Rogers. Yo veo a la persona como un ser integral, le doy condición positiva, empatía, o finalmente me doy al darse cuenta con Adam Pearl. Hay tres fases en la entrevista: la fase inicial, que es donde se establece el rapport; la fase intermedia, que es acerca del desarrollo y el clima; y la fase final, que es el cierre, y va a depender de qué tan intensa estuvo la sesión. Acciones previas de la entrevista son la preparación, que se necesita información sobre el cliente; está la documentación previa, que incluye unos informes previos, el motivo de consulta, expedientes de evaluación y resultados de pruebas diagnósticas. Se debe de cotejar si un cliente es derivado por otro especialista o no. Nos debemos de asegurar de no ser interrumpidos durante la entrevista, tener el celular apagado o en vibrar y asegurarnos de que no haya ruido. El contexto, el espacio físico-ambiental, habla de nosotros. Debe de ser un ambiente activador, no debe ser exageradamente cómodo y debe de ser un lugar silencioso. Debe de haber buena iluminación y no muchos distractores. En la disposición del mobiliario, lo ideal sería una silla frente a la otra. Para el espacio personal, lo ideal sería poner una mesa entre los dos para crear distancia, roles asimétricos y que sea como un escudo protector. La distancia física debe ser adecuada para que el cliente se pueda mover con libertad, para controlar su ansiedad, agresividad y el sentimiento de ser invadido. En la recepción del entrevistado, la primera interacción es importante porque va a marcar la pauta para las futuras intervenciones. La relación se basa en el respeto y cooperación. Se necesita un buen rapport con saludo, presentación, para crear un clima acogedor, para que se reduzcan las tensiones del entrevistado. Se aconseja recibir al entrevistado y despedirse acompañándolo hasta la puerta. La comunicación debe ser clara y precisa. Para registrar la información, el entrevistador debe escuchar y registrar el mensaje explícito e implícito de la conversación. Se debe escoger un método de registro que se acomode al terapeuta. Están las notas, que consiste en tomar notas escritas a lo largo de la entrevista. Una desventaja es que te distrae del cliente. Están las computadoras, que hace que haya un mayor distanciamiento con el cliente. Están las grabaciones audiovisuales, que se puede registrar toda la información relevante sin afectar la interacción, implica mayor coste de tiempo y es importante mencionarle que te diga su autorización. La administración del tiempo debe ser la duración debe ser de 45 minutos a 1 hora máximo. El entrevistador debe tomar un tiempo de descanso entre entrevistas, puede desconectarse de la situación o preparar notas para la siguiente. El manejo del tiempo, debe de haber puntualidad al inicio y al fin. El paciente, si hay resistencia, siempre va a llegar tarde, y si hay ansiedad, va a llegar con anticipación. Y en terapeuta, puntualidad significa profesionalidad. En las actitudes básicas del entrevistador nos encontramos con la ética profesional, donde la confidencialidad es importante. Las relaciones duales pueden perder la profesionalidad y no se ayudará a la persona como se debe. Las derivaciones es los casos que ya no se pueden trabajar o manejar
y derivarlo hacia otra persona. Los valores sociales, así como los prejuicios, creencias, estereotipos, características culturales y todo lo que puede permear la relación con el paciente, debemos estar conscientes de que no debe influir en la relación. La objetividad emocional es el equilibrio adecuado entre el manejo de emociones y la objetividad cognitiva. Las sensaciones son meramente corporales, son las descripciones del impacto de la interacción con el mundo y con nosotros mismos, y pueden estar divididas en sensaciones de placer y sensaciones de dolor. Las emociones duran pocos segundos pero son intensas, y son el resultado de la evaluación de alguna situación, que tienen como objetivo la supervivencia. Las más importantes son el miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, mientras que los sentimientos son las elaboraciones cognitivas y son más duraderas. Hay sentimientos de desarrollo y sentimientos de deterioro. El lenguaje verbal es todo aquello que expresamos mediante las palabras. Puede ser oral o escrito, y la ventaja es que el mensaje es claro y llega de manera rápida, mientras que el lenguaje no verbal es la información difundida por los gestos y el lenguaje corporal de la persona. Desde la mirada... He solicitado a mi cliente que guarde silencio. Cabeza rapada. No dirá nada. Descuide, no tengo mucha confianza en las palabras. Las tres actitudes básicas para fomentar el desarrollo personal en las relaciones humanas son la aceptación incondicional, que implica una actitud de no juzgar. La segunda es la congruencia, la autenticidad, ser abierto y honesto, transparente en lo que sientes y en lo que expresas. Y la empatía, sentir el mundo privado de la otra persona como si fuera el propio, pero sin perder la cualidad del como si. La empatía es primaria cuando se comunica el entendimiento de lo que el cliente ha dicho. Por lo tanto, el terapeuta deja en claro con sus propias palabras lo que ha entendido, realizando un reflejo simple y un reflejo de sentimientos de acuerdo al discurso que ha obtenido. Existen dos respuestas comunes que obstaculizan la escucha y la comprensión en la entrevista del terapeuta y del cliente, a lo que se le llama docena sucia. Dentro de la entrevista clínica es importante realizar resúmenes, para no perder ningún dato importante y hacer una recapitulación de lo que se ha platicado hasta determinado momento. Se puede hacer a la mitad, al final, pero es importante para no perder los datos, llevando así a una autorrevelación al paciente. Es perder el tiempo que este científico hable con el detenido. Hemos estado 4 horas con él y nada. El FBI sabe que quieres provocar una masacre, por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Oh. El FBI se equivoca. Hay una sorpresa. No es ninguna de esas 2 iglesias. A lo mejor has elegido una iglesia más pequeña, alguna de los barrios negros de la periferia. No sabe lo que dice. ¡Cállate! ¿Qué dirías si comenzaran por la de Southbridge? Es una broma. Dejaremos esa. Nos centraremos en la de Lawton. ¿Te parece bien? Esa es Lawton. Vamos a por Lawton. Esa acusación no tiene ninguna base. ¿Cómo que no? Lo ha dicho. La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lawton 1 hora más tarde. Un amigo mío del Departamento de Defensa dice que este es un pirado. Se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas estudiando las Observen tejas. su reacción cuando hablo. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. En este ejemplo podemos ver cómo el rapport es establecido mediante la conexión empática, mediante el entrevistador analiza y trata de conectar con la persona involucrada en este atentado. De este modo puede revelar la verdad últimamente, o al menos alguna teoría. Buenos días, doctora. Bienvenida, mi nombre es Carmen. Primero voy a escribir algunas cosas relacionadas con datos generales para la historia clínica y luego me comentas qué te motivó a venir hoy. De acuerdo. Antes de comenzar, quiero que sepas que lo que me comentes será confidencial. Sin embargo, si hay alguna información que me compartas que pueda poner en riesgo tu vida o vulnerar los derechos de alguien más, estoy en la obligación de reportarlo a entidades como la Comisaría de Familia, ¿de acuerdo? Bueno, yo intenté hacerme daño, pero eso hace rato. La primera parte de la entrevista es la recepción y el saludo.
Se continúa con los datos básicos y el establecimiento de empatía o relación. Serena, explícame lo que me dices, que intentaste hacerte daño, pero me dices que fue hace rato. ¿Qué hiciste y hace cuánto? Yo estuve muy triste en mi otro colegio. Una vez me tomé un perfume, ya no aguantaba más, me sentía muy mal. Explícame un poco más lo que me acabas de contar. Sabes que estoy aquí para escucharte, quiero poder ayudarte a que te sientas mejor, pero quiero tener claridad sobre lo que me acabas de decir, que te lastimaste una vez. Se da el inicio formal de la entrevista, donde se expresa el motivo de consulta. Sí, lo que pasa es que en el anterior colegio donde estaba solo con niñas me sentía muy mal, no me gustaba, sufría mucho, así que una vez me tomé un frasco de perfume para dejar de sufrir. Entiendo, y ahora estás pensando en hacerte daño. Cuéntame un poco sobre cómo te sientes ahora. Se da el desarrollo de la entrevista. ¿Puedes contarme un poco qué te pone triste? ¿Por qué lloras a veces? Bueno, me pone triste estar tan sola, no tengo amigos, no hago nada, soy muy callada, como que me da pena hablar con los otros. ¿Cuáles son las... Se llega a la cima de la entrevista. ¿Te gustaría que volviéramos a vernos la próxima semana? ¿Crees que puedas seguir contándome de tu familia, de tu colegio, de otras cosas más? Sí, me gustaría volver. ¿La próxima semana? Entonces, hasta la próxima semana. Que estés muy bien. Se finaliza la entrevista.